Donald Trump's visit to China. And La visita de Donald Trump a China. Y creo que es muy importante por muchos motivos. Por la economía, por lo que está ocurriendo en Oriente Medio, en Ucrania y por la visión de conjunto. Las dos grandes superpotencias reuniéndose, hablando y tomando decisiones sobre cómo será el futuro. ¿Van a cooperar? ¿Van a enfrentarse? Esa es la gran pregunta en la mente de los chinos. ¿Va a Estados Unidos, digamos, dar algún paso hacia una especie de asociación o una relación diferente? Porque lo que hemos visto hasta ahora ha sido más bien una confrontación. En Ucrania, en Oriente Medio, en Venezuela. Y esto es lo que ella dijo sobre lo que ha pasado hasta ahora. here is what she said about what has happened so far. Today, President Trump and I had in-depth Hoy, el presidente Trump y yo hemos mantenido un intercambio en profundidad sobre las relaciones entre China y Estados Unidos, así como sobre la situación internacional y regional. Ambos coincidimos en que la relación entre China y Estados Unidos es la más importante relación bilateral del mundo. Debemos hacer que funcione y no estropearla nunca. Tanto China como Estados Unidos tienen mucho que ganar con la cooperación y mucho que perder con la confrontación. Nuestros dos países deben ser socios, no rivales. El presidente Trump y yo también acordamos construir una relación constructiva entre China y Estados Unidos, basada en la estabilidad estratégica, para promover un desarrollo constante, sólido y sostenible de nuestras relaciones y aportar más paz, prosperidad y progreso al mundo. prosperity and progress to the world. And Y aquí está Donald Trump. And President Xi, for this beautiful welcome. Presidente Xi, gracias por esta cálida y hermosa bienvenida. Esta noche es un honor para mí invitarle, a usted y a la señora Peng, a visitarnos en la Casa Blanca el próximo 24 de septiembre. Lo esperamos con ilusión. Ahora me gustaría alzar mi copa y proponer un brindis por los lazos profundos y duraderos entre el pueblo estadounidense y el pueblo chino. Es una relación muy especial y quiero darle las gracias una vez más. Ha sido un tiempo realmente extraordinario. Thank you again. This has been an amazing period of time. yeah, I think, Alex, when it comes to we have an official. Creo, Alex, que en este tema tenemos una declaración oficial de la Casa Blanca sobre las conversaciones entre Trump y Xi hasta ahora, y dice que la Casa Blanca las calificó como una buena reunión entre los dos presidentes. Las conversaciones trataron sobre ampliar la cooperación económica y el acceso de Estados Unidos al mercado chino, con el compromiso de China de aumentar las compras de productos agrícolas estadounidenses. Ambas partes coincidieron en que el estrecho de Hormuz debe permanecer abierto para el suministro energético mundial, y Xi se opuso a la militarización de esa zona. También mostró interés en comprar más petróleo estadounidense. Y en una posición conjunta sobre Irán, Estados Unidos y China acordaron que Irán no debe obtener un arma nuclear. Básicamente, lo que Donald Trump quería lograr en el caso de Irán es que en este asunto nadie discrepe con esa declaración. I think nobody's having any sort of disagreement with this statement. Everybody wants to open up the Strait of Hormuz. And when Todo el mundo quiere abrir el estrecho de Hormuz. Y cuando hablamos de la militarización del estrecho, básicamente tenemos un bloqueo, el bloqueo estadounidense o el bloqueo iraní. ¿Cuál es tu interpretación hasta ahora sobre el conflicto en Oriente Medio? Porque Donald Trump, sabemos lo que está pasando en el estrecho de Hormuz y lo que él quiere. Ya sabes, no quiere esta situación, porque en mi opinión está cada vez más desesperado con lo que ocurre allí. Y Xi lo sabe, Donald Trump lo sabe, Japón lo sabe, Corea del Sur, todos saben lo que está pasando. ¿Tú qué opinas? Everybody knows what's going on there. What do you make of it? I think, first of all, I think all of this is very encouraging. Creo que, bueno, ante todo esto me parece muy alentador, la verdad. Y creo que esta reunión es probablemente la más importante del año, al menos hasta septiembre, diría yo. Por lo que entiendo, cuando Trump salga de China dentro de poco, Vladimir Putin va a visitar el país. Así que pienso que todo esto forma parte de un trabajo diplomático para preparar la transición del mundo hacia un nuevo sistema de gobernanza, hacia una arquitectura multipolar.
Y creo que, para Estados Unidos, tiene todo el sentido del mundo. Tal y como dijo Xi Jinping, ambas partes tienen mucho que ganar con la cooperación y mucho que perder con la confrontación. Creo que eso está claro para todo el mundo. I think that's clear to everybody. But Nima, I was basically Pero sabes, Nima, básicamente estaba diciendo lo mismo sobre Irán, que si Estados Unidos se pone del lado de Israel y ataca a Irán, solo hay desventajas. No hay ningún beneficio en todo ese disparate. En cambio, si hay una cooperación constructiva con Irán, hay muchas ventajas para ambas partes. Así que pensé que, por supuesto, nadie razonable iría a la guerra del lado de Israel. Israel no es más que una carga para Estados Unidos y en buena medida para el resto del mundo, mientras que la cooperación constructiva beneficia a todos. Pero como ves, me equivoqué, porque Trump sí fue a la guerra contra Irán del lado de Israel. Así que, sea cual sea el resultado de estas conversaciones, habrá que ver si Trump es siquiera capaz de cumplir algún compromiso. Honoring any commitments. And I genuinely don't know what to think about this because Y sinceramente, no sé qué pensar de todo esto porque, ya sabes, una vez más, Trump sorprendió a todo el mundo atacando a Irán, incluso a personas muy cercanas a él, que creían conocerle bien, que pensaban, como Tucker Carlson, que él entendía perfectamente lo absurdo que sería atacar a Irán, los riesgos que implicaba, y que quienes le estaban presionando para hacerlo eran en realidad sus enemigos. Pero aún así lo hizo. Así que tengo que volver a la pregunta. ¿Quién manda aquí? ¿Quién, al final del día, está tomando las decisiones? Y luego, ya sabes, justo ayer, Fox News informó de que la CIA había registrado las oficinas de Tulsi Gabbard. Tulsi Gabbard is the director of the National Intelligence. Tulsi Gabbard es la directora de Inteligencia Nacional, así que es su superior. Es la jefa del director de la CIA, Radcliffe. Entonces, ¿cómo es posible que la CIA asalte las oficinas de la Dirección de Inteligencia Nacional? Y al parecer, confiscaron archivos relacionados con el proyecto MKUltra y con el asesinato de Kennedy. Bien, esto es lo que informó Fox News. No tiene por qué ser un relato exacto, pero algo sí ocurrió. Y la CIA se llevó un montón de documentos de la Oficina de Inteligencia Nacional. Y por lo visto, eso no fue lo que Tulsi Gabbard quería. Así que se hizo en contra de su voluntad. Todo esto indica que hay algo muy, muy extraño ocurriendo en Estados Unidos, donde las estructuras legítimas de poder no parecen estar realmente bajo control. Y eso también lo podemos ver en la elección al Congreso de Thomas Massie. Es muy popular entre sus votantes, quieren que sea reelegido, pero se enfrenta a 3 multimillonarios sionistas. Y luego, según la última encuesta, volvimos a tener esa situación en la que, el apoyo a Massie estaba aquí, el apoyo a su oponente estaba aquí, y de repente, justo unos días antes de las elecciones, ¡boom!, se produce una inversión. De pronto, como alguien que ha pasado su carrera profesional investigando tendencias, principalmente tendencias de mercado. Pero claro, los mercados no son más que una manifestación de las tendencias sociales. Eso no pasa. Es imposible. Las tendencias, ya sabes, para que ocurra un evento tan grande necesitan mucho tiempo. Y haría falta, sin entrar demasiado en los detalles de las tendencias sociales, pero básicamente una inversión de esa magnitud tendría que desarrollarse durante meses, no de la noche a la mañana. Así que obviamente es un fraude. Es algo claramente fabricado. No sé cómo, ni qué está haciendo, ni quién está detrás, pero vemos que hay intereses sionistas. Y también vemos que, volviendo a China, China ha adoptado una postura bastante claramente adversa hacia Israel. Y creo que el consenso general es que Israel y los intereses israelíes han arrastrado a Trump a una guerra contra Irán. Creo que eso es lo que está contaminando todo el trabajo. Todo lo que se dijo entre Trump y Xi Jinping tiene completo y total sentido. Y además, es coherente
con lo que escuchamos del gobierno al principio, cuando fueron elegidos, cuando decían que el orden global posterior a la Segunda Guerra Mundial está obsoleto, que se ha convertido en un arma contra Estados Unidos. La nueva realidad es un orden global multipolar, y su intención es asumir ese nuevo orden. Eso significa relaciones constructivas con otros socios globales, como China, Rusia, Irán y otros. Esto es lo que está ocurriendo. No más que está burning wars. That's not what is happening in reality. And I think that these same interests that are fighting Thomas Y Massie, creo que esos mismos intereses que están atacando a Thomas Massie, que quizá irrumpieron o registraron la oficina de Tulsi Gabbard, que han presionado a Trump para atacar a Irán, también podrían frustrar unas relaciones constructivas entre Estados Unidos y China. Creo que tendremos que dar tiempo para ver qué pasa con todo esto. Pienso que los intereses empresariales, comerciales, económicos y políticos, todo apunta en una misma dirección, y es evidente. Pero podría haberte dicho exactamente lo mismo sobre los intereses entre Estados Unidos e Irán, y en cambio vimos una guerra. Así que ya sabes, para Irán está Israel, para China está Taiwán. For Iran, there's Israel. For China, there's Taiwan. And we might see. Y bueno, puede que en algún momento, en el futuro, veamos a Estados Unidos intentar desestabilizar a China a través de Taiwán, pero creo que se les está acabando el tiempo para ese tipo de planes. Pienso que este sistema de gobierno imperial y neocolonial se está debilitando cada vez más, y que el enfoque sensato, lo que ahora se dice abiertamente, está ganando credibilidad, está ganando fuerza, y espero que al final sea eso lo que prevalezca. En cuanto a cómo se va a resolver la situación con Irán, no lo sé, pero sí creo que entre Rusia y China podrían encontrar una salida que permita a Trump salvar la cara, y espero que lo hagan. A face-saving exit for Trump, and I hope that they will. Yeah. The most important issue for China is the Verás, el tema más importante para China es la situación con Taiwán, y eso no se mencionó en esta declaración de Estados Unidos. Y en mi opinión, eso no es una buena señal con el paso del tiempo, porque tendría que haberse dicho algo sobre Taiwán, y no se hizo. El problema, Alex, es que no lo sé, porque la guerra en Ucrania y luego la guerra en Oriente Medio demuestran que Estados Unidos no va a poder hacer nada en Taiwán. Taiwán es una isla, y no van a tener mucha capacidad de acción. En el caso de Irán, tenían muchas bases en los países del Consejo de Cooperación del Golfo, mucho margen de maniobra. Tenían a Israel en la región, a los Emiratos Árabes Unidos, todas esas bases allí. Pero Taiwán no es nada de eso. No es ni siquiera comparable. Sinceramente, no creo que Corea del Sur o Japón fueran tan suicidas como para enfrentarse a China y ayudar a Estados Unidos, como sí hicieron los países del Golfo durante el conflicto, durante la guerra entre Irán y Estados Unidos. during the war between Iran and the United States. Well, you are right. Sorry. Bueno, tienes razón, y nadie tiene entusiasmo por ir a la guerra contra China. Bueno, tampoco había mucho entusiasmo por ir a la guerra en Ucrania, ni por ir a la guerra contra Irán, pero la guerra ocurrió igual. Es decir, no es que nadie quisiera, pero ya sabes, quizá Israel sí. Tal vez un sector muy extremo de la derecha ucraniana quería ir a la guerra contra Rusia y cosas así, pero de algún modo, esos intereses que nos mantienen en guerras sin fin acaban imponiéndose. ¿Cómo logran imponerse? Eso es lo que tenemos que entender, y sinceramente yo no lo entiendo, y creo que muy poca gente lo entiende. I genuinely don't understand it, and I don't think that very many people do understand it. But I think that the way. Pero creo que, con la forma en que está avanzando la actual policrisis, ellos mismos se están mostrando. Y ya podemos ver que, bueno, tiene algo que ver con Israel, pero también con el Ministerio de Asuntos Exteriores británico y con los neoconservadores y con esos multimillonarios sionistas en Estados Unidos. Y vemos que claramente tienen un poder desproporcionado sobre las políticas. Creo que es muy importante plantarles cara. Además, también tienen una influencia desproporcionada en quién sale elegido para el Congreso y quién no. Who gets elected to Congress and who doesn't.
situation around Taiwan has been Sabes, la situación en torno a Taiwán se ha analizado hasta la saciedad, y los estadounidenses saben que no tienen ninguna posibilidad. Pero también sabían que no tenían ninguna posibilidad contra Irán, y aún así lo intentaron. Y creo que la razón es que para esos intereses neocolonialistas en Occidente no les importa ganar la guerra. Agotan a su propia nación, a su nación anfitriona, hasta el límite, solo por la oportunidad de desestabilizar a su rival. Porque no necesitan derrotar a China militarmente. Lo que intentan es desestabilizar a los países objetivo, hacer que su liderazgo quede en mal lugar, que pierdan popularidad y tratar de movilizar a la gente de su propio país para derrocar al régimen. the people in their country to topple the regime. Color revolution. Ya sabes, los escenarios de revoluciones de colores que hemos visto por todas partes. Creo que han perfeccionado tanto ese enfoque de ingeniería social que ahora se sienten muy seguros. Y por eso mismo no dudarán en usar a Estados Unidos, a Japón, a Singapur, a Filipinas, a Indonesia, a Australia, a cualquiera que puedan arrastrar a este conflicto para iniciar ese proceso. Luego actuarán con diplomacia secreta, inteligencia secreta, ONG, presión mediática, presión narrativa, todo con el objetivo de derrocar al régimen. Y creo que por eso siempre están dispuestos, sin dudarlo, a meterse en guerras que saben que no pueden ganar. No les importa si ganan o no. Y de hecho, tienen toda la razón. Antes pensaba que no les importaba cuánta gente acabara muerta, pero ahora creo que sí les importa, aunque no de la forma que uno esperaría. Quieren que muera mucha gente, porque eso también reduce las presiones sociales dentro del país. Si eliminas a un gran porcentaje de hombres en edad militar de tu sociedad, reduces el riesgo de una revolución o de una guerra civil interna. Así que creo que, por ese motivo, en realidad sí quieren tener muchas bajas en su propio bando. En cuanto a la posición iraní, Alex, creo que no había nada problemático en su declaración. Una de las cosas que dijo es que la militarización del estrecho de Hormuz debe terminar y que Irán no tiene ningún problema con eso. Y la guerra, ya sabes. La razón principal por la que existe esta militarización del estrecho es el ataque estadounidense-israelí contra Irán. No se trata de que Irán haya decidido militarizar la región. Pero por otro lado, Estados Unidos está allí. Forma parte de esa militarización con el bloqueo que están imponiendo a los puertos iraníes. Y el segundo punto, en mi opinión, que es muy importante, es que no se mencionó nada sobre este nuevo mecanismo del estrecho de Hormuz que Irán ha definido, el sistema de peajes y la forma en que nada de eso se mencionó en la declaración. Dijeron que hay que abrir el estrecho de Hormuz. Creo que todo el mundo está de acuerdo con eso. Y el otro punto, Alex, cuando hablamos de Taiwán, hemos visto al director ejecutivo de NVIDIA formando parte de las delegaciones estadounidenses. En mi opinión, eso no son buenas señales. No hace falta que vaya, no hace falta llevarlo como parte de la representación de Estados Unidos. Porque cuando haces eso, estás dando a entender que Taiwán forma parte de Estados Unidos. Está cerca de China. Es parte de China. Pero políticamente y económicamente es más importante. Ya sabes, como si fuera parte de Estados Unidos, no de China. En fin, no son buenas señales, al menos en mi opinión. Ya tuvimos algo parecido. Recuerdo la reunión de Alaska, en Anchorage, entre los dos presidentes. Nada de eso sirvió de mucho. A las 24 horas, todo el mundo se había olvidado de lo que había pasado. Dime, ¿tú cómo lo ves? Cuando hablamos de Irán, cuando hablamos de Taiwán, ¿cuáles son las señales, en tu opinión? To my mind, En mi opinión, esto no va a resolverse sin una pelea. Lo que dices sobre la composición de las delegaciones de Trump no inspira mucha confianza. Tienes razón en eso. Y eso indica que hay intereses dentro de la sociedad estadounidense, con una fuerte influencia política, que todavía quieren imponer su propio modelo a China, obligarla de alguna manera a someterse a ellos. Y creo que no van a renunciar fácilmente a eso.
Se puede intentar razonar con Trump, y no lo sé. Por lo que yo sé, puede que Trump entienda ese razonamiento, y puede que aún haya gente en su administración que también lo vea así. Pero de nuevo, hay otros intereses que lo ven de otra manera, y esos son intereses imperiales, ajenos a los Estados Unidos. Puede que tengan satélites y agentes en Estados Unidos, y muchos de esos directores ejecutivos saben perfectamente de qué lado les va bien. Pero eso no significa que sea lo mejor para el pueblo estadounidense. ¿Quién sale ganando? Lo vemos en las elecciones. Pero el otro bando ya no es ingenuo. Ahora entienden que Trump puede hacer sus compromisos, pero aún así tienen que mantener el dedo en el gatillo, como dicen los iraníes. Y creo que, en lo que respecta a Taiwán, los chinos han aprendido lecciones muy valiosas de los iraníes sobre cómo luchar y cómo enfrentarse a ese hegemón imperial. Así que no veo al lado estadounidense, al lado occidental, diciendo algo como, de acuerdo, ya hemos visto la luz. Nosotros simplemente haríamos las maletas, cerraríamos nuestras bases militares, volveríamos a casa y nos centraríamos, no sé, quizá en arreglar el puente de Baltimore que se derrumbó hace 2 años y en reparar nuestra infraestructura y todo eso. Ellos, en cambio, mantendrán todos sus recursos donde están, porque seguirán intentando, ya sabes, cumplir con su gran objetivo. Y ese objetivo, que se volvió a expresar claramente tan tarde como en 2019, durante la primera administración de Trump, es mantener y defender la dominación estadounidense sobre el continente euroasiático. ¿Quién formuló eso? ¿Quién diseñó esa política exterior? Desde luego no fue el pueblo estadounidense. Creo que esos intereses siguen siendo predominantes en la política exterior de Estados Unidos. No van a soltarlo y no van a renunciar a esas prioridades. Así que empacar e irse, dejar China a los chinos, el mar de China Meridional a los chinos y el Oriente Medio a Irán y a otros países está totalmente fuera de cuestión. Van a seguir haciendo todo lo posible por mantener el statu quo tal como está, pero creo que van por un camino acelerado hacia la derrota. Y no veo que esto termine hasta que hayan sido completamente derrotados. Ahora bien, ya sabes, perdieron Ucrania, perdieron Irán. Quiero decir, esos conflictos siguen en marcha, pero no hay manera, creo que no hay manera, de revertir esas derrotas militarmente. Y pienso que quizá esa sea parte de la razón por la que ahora estamos viendo una nueva pandemia, por lo que parece, porque las cosas van a empezar a desmoronarse muy rápido.